Hola amigos, bienvenidos a otra entrada de la página Control Automático Educación. En el día de hoy vamos a continuar con la temática de realimentación. Vamos a ver en qué consiste el control Feed Forward. Mi nombre es Sergio Castaño y sean bienvenidos a otra clase del curso. Bueno, primero que vamos a ver es en qué consiste el control feed forward o anticipativo. La idea del control feed forward es medir alguna variable que afecta a la salida controlada y crear un camino alternativo para intentar compensar el efecto que esta perturbación está causando en el sistema. Debemos recordar que el control feed forward es un control de malla abierta. Entonces, básicamente el esquema que representa el feed forward es el siguiente: tenemos un proceso al cual le está entrando una perturbación. Nosotros por aquí en la entrada lo estamos controlando con alguna señal que viene aquí del controlador, y aquí tengo mi salida del proceso. La idea entonces es, si yo puedo medir esta perturbación, si esta perturbación es medible, voy a llevar la medida de esa perturbación a otro control, que va a ser mi control feed forward. En base a este control voy a empezar a reaccionar. Aquí sumo la acción de mi control normal con mi control feed forward. La idea es que este control mate la perturbación que está entrando al proceso, o sea que no le afecte mucho en gran medida y no se vea reflejado en la salida. Veamos un ejemplo práctico de un control feed forward. Por ejemplo, si acá tenemos un calentador donde le entra agua fría en esta serpentina y debe salir agua caliente, el agua la vamos calentando a través de una entrada de gas y una entrada de aire. Esto es un quemador, genera una combustión, una llama que va calentando el agua al interior de esta tubería. Aquí se tiene un control principal que sería TC, y mi control principal siempre está controlando la válvula de gas para abrir o cerrar y permitir que la llama crezca o disminuya. El control principal está leyendo la variable temperatura a la salida. Entonces él siempre está leyendo la temperatura y está controlando en base a la temperatura de salida. Pero ¿qué pasa? Cuando entra un agua muy fría aquí en la entrada, esto va a empezar a perturbar mi sistema y va a hacer que él empiece a moverse de su referencia o de su set point. Entonces, ¿qué pasa? Aquí puedo aplicar un control feed forward colocando otro sensor, colocando un sensor de temperatura en la entrada que me mida cuánto está el agua fría, y esa medida del agua fría se la voy a llevar a mi control. Así mi control va a saber cuánto tiene tanto en la salida como en la entrada. Entonces él va a saber cuánto está la variable que quiero controlar y va a saber cuánto es que me va a perturbar esta agua fría, y en base a lo que ya él sabe de lo que va a perturbar esta agua fría, él va a actuar para para empezar a encender la llama mucho más antes de que el agua fría entre. Otro ejemplo clásico, claro, podemos verlo en el control de nivel de tanques. Todo tanque a nivel industrial tiene un control feed forward. No hay prácticamente ningún tanque a nivel industrial que no emplee este control. Entonces la idea es, cuando controlamos el nivel dentro de un tanque, yo tengo un tanque de entrada, una válvula de control de entrada y una perturbación que sería la válvula de salida. Si el nivel es fijo, es porque lo que entra es igual a lo que sale. Pero el flujo de entrada no va a depender únicamente de mi válvula, de la abertura que yo tenga en esta válvula de entrada. Por ejemplo, si el suministro de fluido aquí en la entrada
por alguna razón aumenta o disminuye. No importa si yo tengo esta válvula en una abertura determinada, al aumentar o disminuir la presión de flujo aquí en la entrada, va a salir más o menos fluido. Entonces esto es una perturbación extra que tengo en mi sistema. Entonces si yo coloco un sensor de presión aquí en la entrada y estoy midiendo en todo momento el suministro que está entrando, la presión, voy a poder actuar sobre esta válvula, sobrellevando dicha perturbación sin permitir que ella entre el proceso, sino que de una vez rápidamente estoy actuando sobre ella para que el controlador que está controlando este nivel no vea un cambio brusco en el proceso. Aquí tenemos entonces un esquema de lo que sería el control feed forward. Aquí ya lo veíamos, pues aquí está más claro. Aquí tenemos lo que es la perturbación. Tengo un modelo de mi perturbación, tengo mi modelo de la planta y tengo mi control feed forward. Recordemos que el control feed forward solo se puede emplear si la perturbación puede ser medida. Si no puede ser medida, no hay caso. Aquí no podemos emplear el feed forward. Tenemos entonces las señales. Tenemos la señal de control, señal de entrada. Aquí ya sería la señal de control total, porque estamos sumando las dos señales de control. Tenemos la salida de nuestro proceso y tenemos la Q, que es la perturbación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la perturbación entra, va a entrar por esta dinámica de la perturbación y ella se va a ver en la salida. Entonces la perturbación me está afectando mi salida. Entonces lo que hacemos con el feed forward es crear otro camino con el fin de contrarrestar esta salida. Con este otro camino, la idea es tratar de contrarrestar la perturbación y de que ella no aparezca en la salida. Vamos entonces a mirar cómo sería el modelo matemático de esto. Vemos entonces que la salida Y, esta salida Y va a ser igual a GUS, o sea, al modelo por la entrada de su, más aquí estamos sumando GQS por la señal de entrada, que es la perturbación por Q. Aquí esta sería la ecuación que representa la dinámica de la salida de mi proceso. Vamos entonces a mirar cómo sería el control. El control es la U y la U es simplemente la suma de UR, que es esta señal de entrada, UR, con el control CA, que multiplica la señal de perturbación Q, CAQ más UR. Perfecto. Ya tengo cuánto vale mi control, lo voy a reemplazar aquí en mi salida. Entonces simplemente reemplazo los valores, me queda esta ecuación. Entonces, como esto es un sistema dinámico y yo lo que quiero es averiguar cuánto debe valer este control para que aquí en la salida esta perturbación no se vea, entonces voy a decir, listo, voy a apagar o voy a volver cero mi señal de entrada, porque no estoy analizando mi señal de entrada, sino que estoy analizando mi señal de perturbación. Entonces, como es un sistema lineal, puedo aplicar el teorema de superposición, que dice que yo puedo apagar todas las entradas y dejar solamente una entrada activa y ver qué es lo que sucede en la salida. En este caso sería la Y. Entonces, como estamos analizando simplemente la perturbación, voy a apagar UR, o sea, la voy a volver cero, o sea que esta UR va a ser cero. Y solo voy a analizar con respecto a mi entrada Q. Entonces, yo quiero que este Q no se vaya a ver en la salida. Es decir, que si esta Q, aquí en esta Q está entrando alguna cosa, sea cual sea, aquí en Y sea cero. Es decir, que esta Q no llegue a la salida. Entonces, diciendo esto, diríamos que la Y tiene que ser cero, porque no quiero que llegue la Q a la salida. Colocamos exactamente lo mismo, aquí multiplico GU por CA por Q más UR dijimos que era 0, el mismo 0 la otra entrada, más
EQS por QS, que sería mi perturbación. Aquí quedó simple, yo necesito hallar el controlador CA, vamos a despejarlo. Paso este término al otro lado, queda con signo negativo. Paso todo esto a dividir y por último cancelo las Q con las Q y me queda que mi controlador es igual a menos GQ, que sería mi modelo de perturbación, sobre GU, que sería mi modelo de la planta. Así de fácil y sencillo es proyectar un control por feedforward. Muy bien, ya sabemos entonces cuánto vale el controlador. Aquí cabe resaltar que este controlador tiene dos formas. Una es el estático, donde solamente vamos a considerar las ganancias de cada camino. De los dos caminos que vimos, solo consideramos las ganancias. O el dinámico, donde consideramos las constantes de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo quiero un controlador estático, simplemente hago un control proporcional. El control proporcional de mi controlador es simplemente coger la ganancia de GQ, que sería KQ, y la ganancia de GU, que sería KU. Ahora, si quiero, por ejemplo, un filtro de primera orden, un control de primera orden, entonces aquí ya voy a considerar las dinámicas de tiempo. Y entonces mi controlador estaría dado por esta ecuación. KQ, que es la ganancia de la perturbación, por la constante de tiempo de mi modelo, ojo, TU es mi modelo, TS más 1, dividido KU, que es la ganancia de mi modelo, por TQ, que es la constante de tiempo de mi perturbación, más 1. Esta sería la fórmula entonces para hallar un control proporcional o para hallar un control de primer orden. Feedforward. Vamos a ver una comparación entonces entre los controles que hemos venido viendo en la página. El control por realimentación clásico y el control anticipativo o el feedforward. El feedforward se conoce como el control anticipativo. Entonces el control por realimentación normal se hace en lazo cerrado, el feedforward es en lazo abierto. El control por realimentación es lento, en cambio el feedforward o el anticipado es rápido. El control por realimentación es robusto, el feedforward no lo es, el feedforward no es robusto. El control por realimentación afecta la estabilidad del sistema, mientras que el feedforward no tiene ningún efecto en la estabilidad. El control por realimentación, esto es lo más importante, es un control correctivo, o sea, corrige el error de mi variable de salida y lo lleva a la referencia. En cuanto mi control feedforward es un control preventivo, es un control que yo utilizo para prevenir que algo acontezca, que en este caso serían que las perturbaciones acontezcan en la salida. Entonces ahora nos preguntamos cuál sería la mejor estrategia a usar. Pues la mejor estrategia a usar es usar los dos controladores al mismo tiempo. Uno que sea el correctivo y el otro que sea el preventivo. Entonces el control anticipativo, o sea el feedforward, va a corregir en gran parte el error que se causa. Y el control por realimentación CR va a terminar de corregir en el permanente el error faltante. Entonces este va a corregir la mayor cantidad de error y este me termina de corregir el poco error que el feedforward no me eliminó. Aquí vemos entonces cómo es el diagrama de bloques completo, diagrama de control. Tenemos que todo esto que está aquí en este cuadro va a ser mi proceso, donde tengo mi modelo de la perturbación y mi modelo de la planta. Aquí entra Q, que sería la perturbación. Tengo mi control feedforward y tengo mi control por realimentación, que viene aquí y realimenta. Aquí tenemos las señales: referencia, error, salida de control total y la salida. Entonces vemos cómo combinamos los dos controladores. Vamos a ver el ejemplo del calentador del que hablábamos anteriormente. Digamos que yo tengo el modelo de temperatura de la salida,
que viene dada por esta ecuación, GU es un sistema de primer orden. Tengo el modelo de temperatura de entrada, o sea, el agua de entrada que está entrando aquí, viene dado que sería mi perturbación en este caso, EQ, que también sería uno de primer orden. Entonces vamos a calcular los dos controles, un control anticipativo constante o proporcional. Recordemos que simplemente era la ganancia de la perturbación, en este caso 1, sobre la ganancia de mi planta, que en este caso sería 1.45. Este sería entonces el primer control feed-forward, que sería un control proporcional o constante. Y aquí voy a calcular el segundo control feed-forward para que hagamos la diferencia, que sería un control de primer orden. Entonces simplemente aplicamos la fórmula, que sería la ganancia de la perturbación, que es 1, por el tau de mi proceso, que es 4,5, dividido la ganancia de mi proceso, que es 1,45, por el tau, que es 3,5, de mi perturbación. Entonces así ya hallé los dos controles feed-forward. Aquí en la página Control Automático de Educación, explico un poco lo de la presentación, está lo del ejemplo, y aquí dejé un código en MATLAB para que simulemos este proceso. Aquí ya lo tengo directamente en MATLAB. Vamos a explicarlo rápidamente. Aquí en GU coloco la función de transferencia de mi proceso, en GQ coloco la función de transferencia de mi perturbación. Aquí calculo mi control anticipativo 1, que es el constante. Calculo mi control anticipativo G2, CA2, perdón, que sería el anticipativo de orden 1. Y como último paso voy a hacer un control por realimentación. Entonces voy a diseñar un control PI por cancelación de polos. ¿Cómo se hace? Simplemente, como sabemos que el control PI tiene dos parámetros, el KC, que es la ganancia proporcional, y el TI, que es el tiempo integral. Entonces, si lo voy a hacer por cancelación, que es lo más rápido y lo más fácil, simplemente al TI le pongo el mismo valor del tau de mi planta, que es 4,5. Recordemos que el tau de la planta es 4,5. Aquí vemos que es 4,5. Muy bien. El TR sería como mi tiempo deseado, cuánto es el tiempo que yo quiero que él se estabilice. Simplemente coloco otra vez los mismos 4,5, divido 3 en este caso, entonces le estoy diciendo que lo quiero 3 veces más rápido que la malla abierta o el lazo abierto. Y por último calculo el KC. El KC simplemente sería TI dividido la ganancia de mi planta, que es 1,4. Es 1,4, este 1,4 de la planta, por el tiempo que yo deseaba, que es este TR. Esto es un control por cancelación de polos. Haré otro video donde voy a explicar detalladamente cómo vamos a calcular PIs, pero en este video es lo menos relevante. Aquí lo que queremos ver es cómo funciona el control feed forward. Por último, entonces coloco la fórmula de un PI normal, que sería KC, que multiplica TIS más 1 sobre S. Le damos play. Aquí quedó listo. Vemos entonces cómo quedó el controlador. El controlador quedó de la siguiente manera, que sería parte proporcional, parte integral y correcto. Entonces, para simularlo, yo decidí que lo hiciéramos por Simulink. Aquí un poco como para las personas que no conocen Simulink. Si ya conoces, puedes adelantar un poco el video. Aquí voy a crear el bloque, voy a crear el diagrama de control, sería este diagramita de control, para que miremos cómo funciona el proceso. Entonces, primero le damos un nuevo modelo, aquí me abre esta ventana, y vamos a buscar todos los componentes que necesito. Me paro aquí en
commonly used block, que son como los bloques más comunes. De aquí voy a necesitar un mux, voy a necesitar un sumador, y qué más puedo necesitar de aquí. Creo que solo eso. Y el scope para mirar la salida. Me voy para continuo. En continuo voy a necesitar una función de transferencia. Aquí está, transfer function. Mejor no, voy a usar otro bloque mejor que copiamos aquí en el buscador LTI, le damos enter. LTI significa línea, sistemas lineales invariantes en el tiempo. Aquí lo vemos, lo colocamos aquí. Este bloque simplemente captura las funciones de transferencia directo que simulamos de acá cuando le dimos play. Cuando le dimos play aquí a esto, vemos que por ejemplo este C es una función de transferencia. Aquí vemos el C es una TF, o sea, función de transferencia. El CA, que es el feed forward 1, es una función de transferencia. El CA2 también es una función de transferencia. El GQ, el GQ y el GU son funciones de transferencia también. Entonces es más fácil así. Tengo entonces aquí esta función de transferencia. Bueno, vamos entonces a fuentes y vamos a tomar un escalón, y creo que por ahora sería eso, sería todo. Vamos entonces rápidamente a armar aquí el muñeco. Entonces en el LTI, por ejemplo, vamos a colocarle cómo se llama mi perturbación. Se llama GQ. Entonces ahí queda. Sería la modelo perturbación. Correcto. Vamos con clic derecho, lo dejo hundido y así me duplica el bloque. Lo suelto, entonces ya me duplicó aquí. Entonces quiero el GU, sería el modelo del proceso. Recordemos que estamos armando este bloque, entonces ya creé el GQ, el GU. Vamos a poner entonces el controlador feed forward, control por realimentación. Vamos a crear todo este muñeco, todo este diagrama de bloques. Estos dos vienen sumados, entonces pongo el sumador aquí, le puedo dar doble clic, le quito por ejemplo los dos max y los pongo al lado de esta barrita para que quede mirando hacia arriba, quede como más presentable. Todavía así. Aquí a este multiplexor necesito 3 entradas, vamos a ponerle 3 entradas. Vamos a agrandar un poco aquí el multiplexor. Vamos a mirarlo aquí, el osciloscopio. Perfecto. Por último nos falta el control feed forward. Vamos a colocarlo aquí. Aquí tenemos que rotar este bloque apretamos control R, volvemos a apretar control R, ya quedó volteado para el otro lado. Coloquémosle acá que es el feed forward y doble clic. Vamos a colocar el primer feed forward, o sea el proporcional CA1. Perfecto. Aquí colocamos el proporcional que da este CA1, que es simplemente un número. Ese proporcional viene a otro sumador aquí. Y este escalón va a ser entonces mi perturbación. Sería que ponemos la perturbación, ponemos otro que sería mi UR, por ejemplo. Aquí, bueno, aquí lo que tenemos entonces es el diagrama feed forward, solamente el feed forward, sin el control de realimentación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Recordemos que, como les dije, el control feed forward así solo es un control en malla abierta.
o enlazo abierto. Vamos a mirar aquí la perturbación. Y en esta otra señal vamos a mirar la señal de entrada. Aquí solo nos falta configurar entonces cuánto vale la perturbación. Le damos doble clic. En el primer parámetro se coloca el tiempo en que yo quiero que aparezca. Yo le voy a decir, bueno, usted va a aparecer en el tiempo 15 y va a tener una amplitud, como esto es un escalón, pongamos una amplitud de 0.3. Este es el escalón. Yo el escalón si lo quiero rápido, la entrada que aparezca en el segundo 1 con una amplitud de 1, un escalón unitario. Por último, el tiempo de simulación, vamos a colocarle 30 segundos, que simule 30 segundos. Y entonces, como ya le habíamos dado play aquí en el MATLAB, todas las variables quedan cargadas en el workspace. Entonces por eso él toma ya todas las variables del workspace, toma el CA1, que sería este, el GQ y el GU. Le damos play y aquí vemos entonces cómo se comporta. Aquí vemos que hay un escalón de un unitario, entonces él empieza a subir, llega al minuto 15, pasa la perturbación, entonces vemos que él como que tiene un medio movimiento que fue perturbado en este instante y él se estabiliza. Vemos que es un control en malla abierta, en lazo abierto, por eso él no va al set point. Él aquí trató más o menos como de cuando entró esta perturbación de agua fría, más o menos intentó compensar un poco y aquí por eso no es tan evidente como el cambio. Veamos qué pasa, por ejemplo, si no tuviera el feed forward. Vamos a abrir esto aquí. Aquí es como si no lo tuviera. Le damos play, vamos a ver la diferencia. Aquí vemos la diferencia, que cuando entró la perturbación, aquí ya sí se logra percibir en la salida lo que perturba el sistema. Vemos entonces cómo con el feed forward se logró atenuar esa perturbación que no es deseada. Vemos que ya logra atenuar bastante y vemos que si ponemos el de filtro de primera orden, que es el CA2, vamos a cambiarlo aquí, CA2, vamos a ver que esto ya la va a matar completamente, porque aquí estamos simplemente haciendo un ejemplo ideal. Vemos que la perturbación entra y no se percibe nada, ya continúa totalmente igual. Perfecto, vamos a terminar de ver el ejemplo rápido. Ya me extendí bastante en este video. Vamos a agregarle el otro control, el control por realimentación. Entonces abrimos aquí, vamos a poner el último control, sería aquí al frente, sería en este caso el C, sería control. Quitamos un sumador aquí, le damos doble clic, le borramos otra vez los más, se los ponemos al lado derecho de la barra, quitamos un más y un menos. Control tiene una realimentación negativa, ponemos en set point y lo realimentamos en la salida. Perfecto. Miramos la señal de referencia. Vamos a ponerle aquí otra señal. Vamos a cerrar aquí. Vamos a mirar también qué pasa con la acción de control. Listo, entonces vamos a volver a colocar el feed forward proporcional, o sea, el CA1. Recordemos que este fue el PI, control PI por cancelación, por cancelamiento. Vamos entonces a darle play, vamos a ver en qué cambia. Aquí vamos a ver lo siguiente.
Esta línea roja sería nuestra acción de control y vemos que es un control muy agresivo. Hice un control demasiado agresivo. Vamos a quitarlo. Esto pues sería en condiciones ideales. Vamos a quitarlo como para lograr ver bien la respuesta. Entonces vemos que ahora sí, con el control PI, con el control por realimentación, ya vamos a la referencia. Se estabiliza en el tiempo deseado que yo le dije. Recordemos que yo le tenía que colocar un tiempo deseado. Vemos que ya es más rápido. Se estabiliza y vemos que cuando entra la perturbación, él tiene un leve cambio aquí. Casi ni se percibe, o sea, porque el control feed forward actúa y mata este error que hay aquí. Por eso aquí solo vemos que el medio se movió del set point. Podemos ampliar aquí un poco. Vemos entonces aquí como él prácticamente no se movió nada, solo fue un poco. Vemos entonces la acción del feed forward, cómo mata la perturbación cuando entra. Hagamos otra vez el mismo ejercicio, quitemos el feed forward, simplemente abro la línea, miremos qué pasa cuando le quito el feed forward. Vemos que ya la señal es más pronunciada de la perturbación y hasta que obviamente pues más adelante el control PI logra matar la perturbación, pero miremos que él se demora un tiempo para lograrla matar. Podemos, por ejemplo, aumentar la señal de la perturbación. Vamos a ponerla más fuerte, vamos a decirle que es 0.8 por ejemplo, como para que se vea mejor. Vemos que aquí la perturbación entra, aquí miramos que ya el cambio es brusco, entonces por eso sube bastante, pero el mismo control PI con el largo del tiempo logra matar la perturbación. Vemos entonces que si aplicamos el feed forward, esta perturbación la matamos rápidamente. Vemos que con el feed forward ya prácticamente no incrementa nada, es muy poca la amplitud y se estabiliza mucho más rápido. Veamos qué pasa entonces con el feed forward de primera orden. Ponemos el feed forward de primera orden, sea 2, le damos play y voilà. Aquí en este caso es un caso de simulación. Vemos que entró la perturbación y él ni la sintió porque él ya sabía que iba a entrar, él la había leído y vemos que no afecta absolutamente nada la salida. Este diagrama se los voy a dejar exactamente ahí en la página. Aquí antes del código lo van a encontrar aquí para que lo descarguen. Recuerden, primero deben copiar y pegar este código en MATLAB. Aquí deben primero ejecutarlo para que cargue todas las variables al workspace y por último pueden ejecutar el diagrama en Simulink para que vean su respuesta. Eso es todo, amigos, espero les haya servido, les haya gustado la clase del día de hoy, el control feed forward o el control anticipativo. Recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like a la fanpage de Facebook, visitar la página Control Automático de Educación, que es donde va a estar todo el código. Aquí está el código, la página Control Automático de Educación. Aquí van a encontrar cursos de microcontroladores, control de procesos avanzados, control predictivo. Toda esta página la estoy en constantemente desarrollo, sistemas dinámicos, control realimentado, que es ahora lo que estamos trabajando. Mi nombre es Sergio Castaño. Recuerden suscribirse a YouTube, pueden darle clic aquí en el botón de YouTube para que reciban todas las actualizaciones y todos los videos que constantemente estoy subiendo cuando tengo algo de tiempo. Y también pueden darle like a la página de Facebook. No olviden compartir, espero les haya gustado, espero les haya servido. Hasta una próxima oportunidad.